Bueno, ahora sí, empezamos. Muy buenas. ¿Qué tal a todos? Vemos por ahí, a ver quién anda por ahí. Cecilia, ¿qué tal? Jadilla, María Eugenia, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? A ver, bueno. Está el hablante, vamos a poner. Eh, hola, 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 hola. Hola, 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 hola. No sé por qué sale en primer plano Mónica. Se acaparó toda la popularidad para ella. Mónica. Tendría que salir yo en primer plano, porque supuestamente puse vista del hablante. Ahí, a ver. Hola, 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 hola. A ver que aquí hay algo. No está. Segundo. Voy a configurar una cosita y ya. Opciones. Ya está. Bueno, no sé por qué está. Ahora podemos sacar a Mónica del primer plano, porque teóricamente. Teóric- Teóricamente tiene que aparecer el que habla. No te escondas, Mónica, que no se trata de eso. No, no es cuestión de esconderse. Que no sé por qué sale siempre tu imagen, cuando en realidad tendría que salir la imagen de la persona que habla, que en este caso soy yo. Entonces no sé por qué. Yo te veo. Sí, lo que pasa que se me ve pequeño y la única que aparece en primer plano eres tú. ¿Te das cuenta? No sales, No, ¿no? que se ve grande, ¿A cioè che se mí? ve. ¿A mí? ¿Sí? Ah, entonces, bueno, no sé. Yo normalmente yo tendría que estar viendo lo mismo, que tendría que estar viendo yo también grande y no me veo, por eso. Eso es lo que me llama la atención. Por eso todavía estoy dando vueltas a ver si hay alguna otra cosa. Eh, pero bueno. Bueno, vamos a avanzar así y ya veremos. Esperemos que se pueda hacer todo bien. Bueno, a ver, le pregunto, Cecilia, abre el micro, abre el micro. ¿A quién ves en primer plano? ¿A mí o a Mónica? ¿A usted? ¿A mí? Sí. Bueno, está bien. Entonces está bien. Lo que no entiendo por qué yo no me veo. Hola, Sí. hola Fernando, yo también te veo a vos en primer plano, ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, entonces está funcionando bien para afuera, pero no para mí. Gracias. Bueno, buenas a todos. Vamos a comenzar con esta reunión. Esta reunión básicamente es sesión completa de corrección, o sea que aquí cabe cualquier parte del tratamiento, o sea, cualquier pregunta sobre las distintas partes del método. Y bueno, digamos que básicamente esto sería la evaluación en general, luego las distintas técnicas o posturas correctivas, luego las posturas de reprogramación global, incluso digamos que lo que podría ser una clase correctiva, o sea, un trabajo correctivo grupal. Entonces, digamos que cualquier pregunta sobre el método es válida en esta reunión. Por lo tanto, abrimos a preguntas. ¿Sí? A ver, el que quiera preguntar algo, directamente Yo abre el quiero preguntar, micro, Cecilia. sí. Yo acabo de subir un caso a Facebook. Sí, me pareció verlo, sí, que es muy, muy reciente, no lo pude ver Sí, en lo subí detalle. hace poquito. Claro, vi que había un caso recién subido y no me pude detener, pero
O sea que esto es una forma directa o indirecta de decir, quiero analizar este caso, ¿no? Sí. Bueno, Y completo. tengo muchas preguntas también porque es una combinación de cadenas, entonces van a Perfecto. surgir a medida que vaya presentando. Bueno, vamos a intentar compartir entonces. Un segundito. Entonces, quédate con el micro abierto para preguntar lo que sea. A ver qué comparto. Ahí está. Se ve, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Más cuéntanos. abajo. Más Es que abajo. empecé a subir como por orden. Vale. Las Subiste varias posturas, esos partes. son los test, y abajo está la evaluación tipológica. Eso. Aquí empieza, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, cuéntanos un poquito. En anamnesis, él es diseñador y fabricante de cubiertas y muebles. Ajá. El tipo de consulta en realidad no viene con mucha sintomatología, más bien es por fatiga, por el exceso de trabajo. Le ha tocado últimamente, hace 1 o 2 meses, trabajo imparable, y su trabajo es súper exigente porque las cubiertas que trabaja pesan como 70 kilos Mm, y trabaja solo. Entonces está con alta demanda física, lo que le ha traído dolor en cuello y la parte muscular, o sea, pierna posterior. ¿La parte Pero no muscular, es dónde? ¿En qué parte posterior? muslo, me dijo. Ah, muslo posterior. Muslo posterior, pero él piensa que es porque es fatiga. Pero, ¿de qué lado? De los dos, De los dos. Ah, bueno, si es sí. bilateral, es Es por... bilateral ambos, de cuello y de muslo. Mm, Yo lo palpé y tenía varias contracturas en los semitendinosos y en paravertebrales, en cuello sobre todo. ajá. Antecedentes digestivos, él estuvo con colon irritable, pero lo está tratando mediante dieta y no ha tenido síntomas en cuanto a eso. Vale. Y toma algunos multivitamínicos, omega 3 y magnesio. Muy bien. Ahora a la evaluación. A ver, ¿no hay una foto de perfil? Sí, Ah, aquí está frente, espalda, perfil. Ahí. ahí. Vamos sí. ¿Sigo? Sí, dale. Bien. En cráneo está con antepulsión, con densidad dioidea y el occipital un poco oblicuo. Sí. O sea que Entonces, domina claramente la cadena de... la deflexión y también creo que un poco de expiración, porque está como aspirado, Sí, bueno, puede ser. Sí. pero Flexión, más la flexión y deflexión. expiración. Sí. Sí, la foto esta la tomaste un poco desde atrás, no, pero de todas maneras se ve bastante bien. ¿Continúo? Sí, dale. En tórax también encontré competencias como de flexión y extensión, ya que ahí no se ve muy bien, pero ahí sí. En la zona dorsal está bastante rectificada la columna, Ajá. pero el esternón está bastante neutral. O sea, aquí cuando se ve en esta foto de frente, parece un tórax más bien expandido, ¿no? Claro. En cambio, la actitud de la primera, que está más bien flexionado, no daría esa sensación. Cuando lo vemos así de espalda y sobre todo de frente, vemos un tórax más expandido. Entonces, bueno, sí, aquí se ve que hay una rectificación dorsal, ¿no? Sí. Entonces Y, me hace pensar en cadenas como de flexión y extensión, pero tampoco es como muy notorio. pero él tampoco. Que no las veo como muy notorias, sí veo que Ah, hay como una pequeña competencia, pero no es como una esfera muy dominante que haya encontrado. no, pero Ah, y las clavículas están oblicuas. claro. O sea que hay rasgos de cierre en las clavículas,
hay rasgos de extensión a nivel de la columna dorsal, y luego un esternón que está un poco también retraído, junto con el tema de los guioideos. O sea, que hay una combinación ahí de una competencia de varias cadenas. Sí. Bueno, a ver, sigamos bajando. En pelvis, y también tiene una tosis, que también me hace pensar en cadena de extensión, en abdomen. Una tosis. Tosis, sí. ¿De? O la barriga. Ah, ¿de vejiga? La barriga. Ah, pero no, yo pensé que, digamos, que tenía diagnóstico de alguna caída visceral. No. No, me refiero al aumento de No, sí, estás hablando porque tiene una expansión a nivel abdominal. sí, la cadena de extensión también. En cuanto a pelvis, encontré el sacro horizontalizado. Ajá. Esa está entre neutro y horizontalizado. Pero digamos, se ve cierto hundimiento en el sacro cuando hace el test de flexión. Sí, ¿Hay test de flexión aquí? sí. O sea, no, en la siguiente álbum tengo los test. Ah, en la otra está el test de flexión. Sí, en este solamente tengo la evaluación tipológica. Así, Bueno, pero aquí sí, aquí da la impresión de que estuviera un poco hundido en esta imagen. bien. Y luego a nivel... pelvis, a ver, espera. Entonces, el sacro está hundido y la pelvis, el test de ante-retro, también está en el siguiente álbum. en el siguiente álbum. Pero Bueno, yo vamos, voy a, vamos a los pies. En los pies que en los encontraste. pies, bueno, Creo que hay otra imagen, ¿no? Esta. ahí, este es un pie bastante ancho, Mm. con un arco en carga, un arco descendido, y también en la vista frontal anterior se ve como aumenta la base de sustentación y lleva los pies así en oblicuo. Que Sí. eso igual me hace pensar en cadenas de miembro inferior, competencia con flexión y extensión. Te escucho un poco mal, Cecilia. Repito, Se te va un poco, el sonido se perturba un poco. Entonces, en esta imagen, bueno, aquí podríamos pensar algún rasgo de flexión, ¿sí? No muy marcado. Pasa que el arco interno está bastante descendido. Y además hay una tendencia al valgo cuando le pedimos que ponga los pies paralelos, ¿no es cierto? Porque él naturalmente, habíamos visto antes que pone los pies como en 10 y 10, ¿no? sí, Como nube, ¿no? como nube. Claro, pero cuando lo obligamos a que ponga los pies paralelos, ahí se pone de manifiesto una tendencia al valgo y el hundimiento del arco. Sí. Entonces también aquí parece, incluso la forma de la pierna tiene ciertos rasgos de apertura. Sí. Entonces también aquí, bueno, digamos que lo más dominante pareciera ser la apertura, ¿no? En pie, sí. Sí, a nivel de pie. A ver, quiero ver la de espaldas, porque cuando lo vemos a él de espaldas, no se ve nada de apertura. Claro, él al poner los pies en ángulo, ¿no? Compensa ese rasgo de apertura. Pero en la parte alta de la pelvis no se ven rasgos, no se ve una pelvis en apertura, más bien nos haría pensar a algún rasgo de flexión a lo mejor. Su pelvis está entre neutral y con tendencia a la retro. Con tendencia a la retro. Sí. Claro, pero con un sacro más en extensión. Sí. A ver, me voy de esta y vamos a ver la otra, así quitamos alguna duda. A ver. Aquí estás marcando los... Sí. Y Bueno, abajo están incluso los espinas y diáconos. sí, pero bueno, ahí mucho no se puede apreciar. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí vemos que abre, bueno, que hay un ángulo de tobillo muy abierto, porque lleva la pelvis hacia atrás, con lo cual está hablando de una cadena de extensión, ¿no? A nivel del pie junto con la de apertura que habíamos dicho. Tiene rasgos de apertura, pero en el test este de flexión
se pone muy de manifiesto la cadena de extensión. Y también tiene limitada flexión de cadera. Y tiene también bastante limitada la flexión de cadera. Entonces ahí podríamos hablar de, bueno, tanto de extensión, pero más incluso de flexión o de apertura. O una combinación, ¿no? A ver, vamos a ver si hay la palpación de la pelvis, ¿la mostraste? Estaba en el álbum anterior. Ahí está el test de retro. Y La palpación está en el álbum anterior. A ver, vamos a ver esta. Y ahora trata de mover solo la cadera, no moviendo tanto el cuerpo. A ver, me vuelvo para atrás. A ver, ahí va la ante. Tenemos que tratar siempre de pedirle que vaya a la ante y que se quede, que vaya a la retro y que se quede. Así lo podemos ver mejor. Entonces lo paro. Bueno, a la ante va. Sí, no hay problema. Cuando va a la retro parece que se descompensa un poco más. Sí. ¿No? Sí, se descompensa entero. Bueno, entonces Y ahora trata de mover. la conclusión sería que va un poco mejor a la ante que a la retro, ¿no? Sí. Y ahora vamos a ver, el de los dedos estaba en el otro, ¿no? El de la palpación, donde ponen los dedos en la pelvis. Ahí está. Sí, aquí. Claro, y aquí se ve, bueno, está bastante claro, ¿no? Que las espinas ilíacas están bastante cerca de la línea media. Sí. Y ahora vamos a ver cómo están los isquiones. Separado. Separados. Entonces, digamos que es una pelvis con rasgos o de apertura o de cadena profunda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero yo descarté un poco cadena profunda por el tema de cómo iba la tendencia en la retro, una misma indicación de... Espera un poquito. Espera, que ahí estás, si no te estoy escuchando mal, por eso. Pero, a ver, repíteme despacito, ¿por qué descartaste cadena profunda? Porque tiene tendencia a la retrováscula. No. Y en el test de retro... Pero no. En el test de ante-retro, lo que habíamos notado es que iba un poco mejor a la ante que a la retro. Sí. Entonces tiene tendencia a la ante. Claro, pero eso es lo que nos rompe un poco el esquema. Porque si tuviera tendencia a la retro, si fuera mejor a la retro que a la ante, o sea, están todas las condiciones dadas como para pensar en una cadena de apertura, ¿no? Porque él, evidentemente, cadena de apertura tiene. O sea, cadena de apertura hay aquí por el test, por el test de flexión, porque está bastante limitado. En cuanto a movilidad, él está limitado en la flexión de cadera, lo más probable por una cadena de apertura. Sumada a la cadena de extensión, que también limita, pero la que más limita es la de apertura. Otra cosa que vi en el test de flexión, que también se hundía un poco la chanela de un torso lumbar, así que ahí comprueba que es cadena profunda. Espera un poquito. El sonido sale un poco distorsionado, entonces si hablas muy rápido... Ya, voy a hablar lento. No te entiendo, eso. Habla despacito. En el test de flexión, sí, había un hundimiento de la chanela dorsolumbar. En el test de flexión, hundimiento de la charnela. Sí. Sí, entonces ahí comprobaría de que es cadena profunda. Bueno, es un signo de cadena profunda, pero bueno, habría que unirlo con otros signos, ¿no? Digamos, su pelvis nos podría hacer pensar en cadena profunda porque tiene más tendencia a la ante, aunque no es exagerada la tendencia, ¿no? Pero luego, también podríamos pensar en cadena profunda por la tendencia a la rectificación dorsal, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí hay signos, pero es como que no los podemos unificar mucho, ¿no? Son como signos
aislados que no encuentran digamos, una base común, ¿no? No es muy puro. Claro, porque obviamente al ver el cuello de cadena de inspiración no se ve mucho, aunque vamos a volver a esa observación, a ver, después de haber visto todo esto, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Era en esta o en la otra? En esta, ¿eh? Ahí están las posturas. Claro, aquí están las... Ahí, a ver. Claro, pero obviamente un cuello de inspiración no es. Eso está claro, por ningún lado podemos pensar en inspiración. Tiene rasgos sobre todo de lo dominante es la flexión a nivel del cuello. Y en todo caso, cadena profunda, pero de expiración. Entonces, bueno, digamos que incluso la rectificación dorsal se puede confundir. Lo normal es que, digamos, no sea fácil a veces determinar si es, por eso siempre hay que compararlo con los otros rasgos, si es extensión o por cadena de inspiración la rectificación, ¿no? Entonces, en este caso, yo me inclinaría que es más por extensión, por la extensión que tiene a nivel del sacro y a nivel de los calcáneos. O sea que él tiene rasgos de extensión. En cambio de inspiración, salvo la charnela, que no sería un signo muy contundente, no se ve. Y luego esta tendencia a la anteváscula de pelvis, pero fijémonos que los signos del patrón de inspiración también es la tensión de la musculatura profunda abdominal, ¿no? De los transversos, que tampoco está aquí. No. Entonces, casi esos rasgos que podemos pensar algo de inspiración a nivel de la pelvis no son trascendentes, ¿no? Entonces, en este caso, por una suma de coincidencias, sobre todo por la limitación que tiene en el test de flexión, tenemos que inclinarnos más porque es una pelvis más de apertura, ¿sí? Aunque obviamente no es digamos, la limitación de la dificultad que puede tener a la retrováscula puede estar relacionada más con la cadena de extensión que tiene en el sacro. O sea, como ese sacro le cuesta verticalizarse, entonces eso es lo que está condicionando el resto de la pelvis. Por lo tanto, diríamos que en los ilíacos domina la apertura y en el sacro domina la extensión. Ay, ay, ay. Se terminó la tranquilidad, ¿eh? Bueno, y a nivel de los pies, entonces hay una combinación también de extensión y de apertura. Con lo Y el cual, miembro inferior también encuentro que hay como competencias con cadena de flexión porque las rodillas tienden a ir a juntarse y a abrir la base de sustentación. sí, eso era lo que decíamos antes, cuando lo veíamos de pie, ahí se ven algunos rasgos de flexión, ¿no? Sí. Pero entonces, digamos que en este caso, bueno, como que decimos que cuando dominan otras cadenas, por ejemplo, cuando en la pelvis la cadena de flexión no está presente, suele compensar en otras partes. Entonces aquí la vemos que quiere compensar un poco, sí, a nivel de, digamos, de los muslos. Porque ya abajo es más extensión y apertura. Aunque algún rasgo en el pie de flexión también hay, ¿no? Pero no es lo que está dominando más a nivel de pie. Y luego, cadena de flexión también hay en la parte superior, claramente. Ahí tengo una duda. No sé si preguntarla al tiro o en el tratamiento. No, dime. Porque como la cadena de flexión no domina en pelvis, en sus clases también dijo que se disparaba a otra esfera, a los extremos. En este caso se ve que domina más en la parte superior y en la parte inferior, porque también está dominada esta cadena de flexión.
Entonces mi duda Sí. es, en el tratamiento, ¿hay que trabajar la cadena de flexión en los extremos o también en pelvis? No, aquí en pelvis, por lo menos no la vemos la cadena de flexión. Si no la vemos, no tiene sentido que vamos a trabajar. Entonces en los extremos se trabajaría la cadena de flexión. Claro, lo que hay En que este determinar caso, aquí, es cuál es la esfera más importante. O sea, aquí lo que vemos es que la cadena que está más presente, ¿cuál es? extensión, Perfecto. La segunda, apertura, la apertura y tercera, flexión, bueno, flexión sería la tercera, ¿no? claro. Porque apertura domina en la pelvis y domina en el pie. Flexión domina en el cráneo Y en el y pelvis. en el, digamos que a nivel del tórax está, pero hay 3 cadenas ahí. Entonces tampoco es, está compitiendo con otras 2 cadenas más a nivel del tórax. Entonces la podemos poner en tercer lugar la de flexión. Pero bueno, luego, por lo que estamos viendo, sin palpar, ¿no? Sin haber palpado movilidad, digamos, ¿cuál sería la esfera que parece que tiene más, Más bloqueada, sí, la pelvis, la pelvis? ¿Por qué? porque en el test de ante y retro se ve dificultada su retro y también en el test de ante, o sea, la flexión también se ve limitada. Se ve como más bloqueado el movimiento en esa zona. Claro, pero también podríamos decir que a nivel del pie, cuando hace el test de flexión, ahí hay una limitación bastante gorda, sobre todo por cadena de Claro. extensión, ¿no? Eh, pero bueno, digamos que en pelvis hay 2 cadenas bastante claras dominando, y luego a nivel de tórax hay 3, pero ninguna es muy dominante, ¿no? Entonces podemos estar de acuerdo que la pelvis en principio podría ser la zona primaria. Y la segunda tal vez el pie, ¿no? O sea, pelvis, pie, y a partir de ahí después ir para arriba. Sería un poco la primera impresión con lo que sabemos hasta ahora. ¿Estás de acuerdo? Sí, Bueno, y entonces lo que podemos hacer, porque ahora ya viene el tratamiento, ¿no? sí. Como las correcciones que has hecho. ¿Sí? Entonces, antes de ir al tratamiento, si alguien, dejamos a ver si los que nos están escuchando, ¿sí? Quieren preguntar algo. ¿Te parece? Sí. Así podemos debatir a lo mejor si hay alguna duda y luego seguimos avanzando. A ver, entonces damos ahora paso si alguien quiere preguntar algo. El que quiera preguntar, abre el micro y pregunta. Cuando decimos preguntar, básicamente es si todo este análisis que estamos haciendo con Cecilia, evidentemente hay cosas que son, de alguna manera, que se pueden discutir. Entonces, alguno pudo haber interpretado algo de lo que hemos hablado de otra manera. Entonces, eso sería bueno comentarlo, sin ningún problema. Bueno, sí. Si no hay preguntas, se supone que todos están de acuerdo con lo que estamos diciendo. ¿No? Entonces, Cecilia, seguimos avanzando. Bien. ¿Las correcciones están aquí o en el otro? También están ahí, ¿Están aquí? en el siguiente, en el de Ah, arriba. el siguiente. Ah, pero también ahí vi los test de adaptación nucleosfera. ¿Aquí? ¿En este? No, en el siguiente. A ver. Bueno, a ver, vamos a ver. No lo coloqué muy bien porque estaba sola y es difícil grabarlo. Ah, no. En este. Sí, Acá. Bueno, a ver. Este es el test de flexión. Estos. ahí, ahí yo grabé, o sea, saqué foto porque en espontáneo había un aumento de la curvatura cervical Sí, y cráneo también bascula un poquito hacia posterior. sí.
Entonces, Pero bueno, eso, con lo que hemos visto, al haberlo visto de pie, es coherente lo que vemos aquí, ¿no? O sea, un poco reafirma que hay en la parte anterior el acortamiento de la columna, de la cadena de flexión, ¿no? Es sobre todo lo que está obligando a que compense. Incluso el tórax se va un poco hacia arriba, no demasiado, pero se va un poco hacia arriba, que tiene que ver con este acortamiento más con la cadena de extensión que está empujando por atrás. en Y el otro, cuando eleva miembro superior, aquí, se eleva, ahí por ejemplo, claro, la cabeza también va hacia posterior, todavía el espacio no disminuye, no hay espacio vital. sí. Hay un video, Este video no, no, este ya lo vimos, ahí tórax sube. Una rapidito. claro, bueno, espera que lo voy a parar, cuando llegue el momento. Dale, más rapidito. Claro, bueno, ya a este nivel ya lo obliga a tener que elevar el tórax, obviamente por el acortamiento también de la cadena, sobre todo de flexión. Bueno, y de cierre también influye, pero especialmente la de flexión. Y no pude colocar cuando hice la elevación de miembros inferiores. Pero ¿No la pudiste hacer? no, porque grabarlo o sacarle fotos era muy complicado. Entonces, ¿Y qué puedes comentar de eso? a los 70 grados de elevación de miembro inferior, Sí. ya presentaba, o sea, ya había despegue incluso del sacro. Y si subía un poco más, ya la cabeza se basculaba hacia posterior. Entonces, Y eso, muy bien. ¿Y eso qué estaría reafirmando lo que hemos dicho? ahí me reafirma la cadena de apertura y la de extensión súper fuerte. Claro. O sea, esto confirma que son las dos cadenas principales, ¿no? Sí. Perfecto, genial, Muy bien. Ahí no tengo las diagonales, el test de las diagonales, pero se lo puedo decir que encontré. ¿Qué encontraste? La más bloqueada era pelvis, el ilíaco izquierdo. Ajá. Bueno, y eso también tiene lógica. Con la cadena de apertura. Lo más bloqueado, pelvis e ilíaco izquierdo con el test de la respiración con las diagonales, ¿no? Pelvis y sobre todo ilíaco izquierdo, Sí. lo más bloqueado. Entonces, por un lado, eso confirmaría nuestra apreciación cuando observábamos, la que hicimos hace un ratito, ¿no? Y por otro lado, que sea del lado izquierdo es importante. Por la cadena de apertura. Exacto. Y lo otro también que encontré, que me llamó la atención, es que yo quería ver cuál estaba más bloqueado, porque como sacro también está involucrado, y sacro también no se mueve. Espera un poquito. El sacro también, perdón. El sacro. También estaba bloqueado, pero se movía mucho menos el ilíaco. O sea, el ilíaco estaba más bloqueado que el sacro. Sí. Eso ya hiciste un test de manual, comparación. Sí. Claro. Vale. Otra cosa que observé, sí. me voy a otra esfera. ¿En otra esfera? Sí. En la esfera de cráneo estaba sí. bloqueado occipital. Sí. Y cuando lo movía con respecto al esternón, al mover el cráneo, el esternón se iba con el movimiento, no sé cómo explicarlo, claro. como que estaba anclado. Cuando lo llevabas como a la inspiración el cráneo, sí. el esternón se venía. Sí. Claro, perfecto. O sea que eso te confirma lo que estábamos hablando, ¿no? Y después también evalué el pie. ¿Y qué no lo encontré tan bloqueado, pero sí había más bloqueo hacia la eversión, porque la inversión iba súper bien. Calcáneo y anterior. Ajá, o sea que en la movilidad notabas que iba mejor a la inversión que a la eversión. Sí. Eso no es muy
no sería coherente con lo que estamos viendo. ¿Sí? Claro, pero es un ponte. Claro. Bueno, entonces, a ver, digamos, eso puede pasar, que a veces tipológicamente tiene rasgos que van en un sentido, pero luego cuando palpamos la movilidad, nos encontramos con que la movilidad está restringida en el sentido contrario, ¿no? de otras cadenas. Eso puede ser, ¿no? Puede pasar. Pero, claro, necesitaríamos verte cómo lo palpas, Bien, ¿eh? Para corroborarlo, ¿no? claro. Entonces, bueno, eso lo dejamos en suspenso. Queda pendiente, si lo ves a este chico otra vez y alguien te puede grabar o poner el teléfono ahí, ¿no? Y que grabe Lo puedo grabar y subirlo en un rato más. hoy mismo. Sí, hoy mismo, en la noche. Ah, bueno, genial. Perfecto. Lo esperamos, ansiosamente. Bien. Bueno, y entonces ahora vamos a las correcciones. Sí, Están en el otro, ¿no? Están en la otra parte. bien, bien. ¿Estas son? Sí. Sí. Bueno, entonces, primero, vamos a plantear, antes de ir a las correcciones, vamos a plantear, bueno, sus dolores, evidentemente, todo indica que tienen que ver, bueno, por lo menos se despertaron porque está en un momento de mucho esfuerzo físico, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cómo los podemos explicar? A través de las cadenas. Entonces, primero, el dolor de cuello. ¿Cuáles serían las cadenas causales y cuáles las reactivas en este caso? El cuello, como hay mucha tensión de la cadena de producción, como es una cadena anterior, debería haber la sintomatología en las cadenas posteriores, en este caso las paravertebrales que corresponderían a extensión. A ver, por un lado, cadena, digamos, si lo vemos desde la cadena de flexión, entonces la reactiva podría ser la de extensión, o la de apertura también, si le duele por la parte posterior. Si lo vemos desde, porque ahí hay 3 cadenas, entonces, y en realidad están todas un poquito, o sea, la de flexión seguro que es importante, entonces, una reactiva puede ser la de extensión, ¿no? Claro. Incluso apertura, pero sobre todo extensión. Luego, entonces, a partir de una cadena de flexión causal, sería la reactiva la de extensión. Pero al mismo tiempo, la de extensión también es causal en general en él, ¿no? Porque obviamente el acortamiento que tiene en esa cadena de extensión, aunque en el cuello es donde menos presente está, pero influye, repercute a nivel del cuello. Entonces, en ese caso, ese dolor cervical estaría manifestándose a través de qué cadenas. Ahí sí que me pillo porque como tiene dolor hacia el posterior. Las profundas. Sí. La de inspiración. Fundamentalmente lo que él no puede, él en este momento no puede inspirar. O sea, él no puede alargar ese cuello. Entonces, esas son las cadenas que tienen que, o sea, son las cadenas que pueden intentar compensar y no pueden, y tienen que forzarse porque están totalmente restringidas. Entonces, las cadenas profundas también aquí pueden ser manifestantes de dolor, en este caso a partir de la cadena de extensión. O sea, en el cuello la cadena de extensión puede ser víctima y causa a la vez. No. Bueno, entonces el cuello, ya lo sabemos, por lo tanto, para que mejore el cuello tiene que trabajar la cadena de extensión en todo el cuerpo y a la vez, por supuesto, la cadena de flexión a nivel del cuello y del torso. No. Y luego, la otra sintomatología parece más una sobrecarga, en principio, a nivel de la parte posterior de los muslos. Pero en este caso, la parte posterior podría ser cadena de extensión también la que estaría protestando.
Claro, cuando yo lo palpé también tenía muchas contracturas en semitendinoso. Claro. Pero esto, ¿cómo lo explicaríamos desde las cadenas? Estamos más complicados aquí para explicarlo. Sí. Tendría que influir un poco en la cadena de flexión, porque como está con mucho ese sacro, a lo mejor por ahí podría explicarlo. No. ¿No? No, claro, normalmente, si el tema fuera, si son los isquiotibiales, donde está ahí la sobrecarga, entonces pensaríamos en una cadena de flexión, pero lo que pasa es que aquí no hay cadena de flexión por abajo que sea dominante, ¿no? No hay una cadena dominante de flexión. Entonces, sí, dime. Puede hacer pregunta. Cuando tengo una cadena de apertura muy fuerte, puede... Una cadena de apertura muy fuerte. no, porque tengo el sacro horizontal, niente. No, bueno, pero aquí hay una cadena de apertura en la pelvis, en este chico. Sí, ma yo me he confundido Hiciste la porque... mezcla, claro. Tiene Sí. las dos cadenas, tiene las dos, la de extensión Sí. y la de apertura. Entonces, digamos que se podría explicar una reactividad de los semitendinosos, semimembranosos, de los isquios, se podría explicar con una cadena, por ejemplo, profunda, pero tampoco hay cadena profunda, por lo menos dominante, ¿no? Entonces, en principio no hay más explicación que entender que el mismo acortamiento que tiene de sus cadenas posteriores es lo que le genera la sobrecarga, pero aquí no hay una explicación a través de la estrella. Sería como por fatiga solamente. Sí, no hay mucho más. Otra cosa es si luego vemos que ese dolor que tiene a nivel posterior puede ser una irradiación del ciático, por ejemplo. Entonces ya ese es otro cantar, ¿no? Ahí sí que tanto la de apertura como la de extensión pueden estar jorobando la charnela sacrolumbar y estar jorobando el disco. Pero en principio no parece una sintomatología asiática, así que básicamente no hay otra explicación. Entonces, después de este análisis, ya tenemos la evaluación, ya sabemos que la zona primaria es la pelvis, sabemos que las dos cadenas dominantes son en primer lugar la de extensión y en segundo la de apertura. ¿Qué sería lo primero que tenemos que trabajar? Hay varias opciones, te lo digo de antemano, pero cuéntanos. Yo trabajaría como guiándome en el análisis primero con la pelvis. Sí. Y puse primero posturas de cadena de apertura. Sí, empezaste por la cadena de apertura del lado izquierdo, porque fue la que te salió como primaria en el test de las diagonales y eso te terminó de confirmar, ¿no? Eso es coherente. Claro. Está bien. Y también mezclé un poco en la postura global abierta, mezclé un poco para trabajar un poquito la cadena de flexión, para hacerlo así, le gustaba mucho una Espera un poquito, espera, ya se te distorsionó la voz, se te distorsionó. Ahí. A ver si lo que escuché está bien, si entendí bien, dijiste que después de trabajar la cadena de apertura en el ilíaco izquierdo, trabajaste una postura global. Claro, primero una postura de cadena, postura de cadena y después una postura global. Pero a ver, espera. Primera técnica correctiva, postura de cadena de apertura para el ilíaco izquierdo. Sí. Bien. Segundo trabajo, ¿cuál fue? ¿Lo doy el tratamiento completo en orden o como lo hice para trabajar la cadena por cadenas? No, con el orden que seguiste.
Ya. Entonces va mezclado. Porque trabajé primero las posturas de cadena, que serían las de apertura, y después trabajé la postura de cadena de extensión. Incluso lo hice con postura en carga de pie, sobre una cuña, para trabajar los puntos de anclaje. Bien. Están en las fotos incluso. Sí, pero no, a ver, yo quería hacer un resumen así del orden para entender, para no ver técnicas, sino entender una estrategia. Entonces, empezaste por la pelvis, por el punto más bloqueado de la pelvis. Sí. Luego, o sea, le trabajaste el ilíaco, luego la cadena de extensión a nivel del sacro. Sí, sacro, pie y occipital. Perfecto, sí, es totalmente válido. Y luego, Como enseñé esas posturas, aproveché el tiro de enseñarle una autopostura para que lo hiciera en su casa. Con el autopráctico que también. Vale. Y luego, después ya terminé con posturas globales abiertas, para trabajar en facilidad un poquito la cadena de flexión superior que tiene, y aprovechando la parte inferior para trabajar con la apertura y un poquito de a ver, lo que... Dos cositas. Primero, ¿por qué trabajar en una postura global abierta? Esa es la primera pregunta. Pero ¿por qué para trabajar? En realidad, yo creo que lo que hiciste fue ir a trabajar la cadena de flexión a nivel superior y lo trabajaste tumbado boca arriba con las piernas flexionadas. sí. ¿Sí? Entonces no sería una postura abierta. No, Sería es cerrado. no, ni abierta ni cerrada, como que lo que estabas trabajando era la parte superior. ¿Sí? Bueno, ¿y qué más? Y ahí continué con la postura abierta, pero también en facilidad de la cadena de flexión superior. Porque, por ejemplo, yo trataba de que el paciente hiciera una postura... Opa, ¿qué pasa la bandera? Pero, Ya, lo que faltaba. Te puedo hablar por teléfono y me dejó colgado. Ahora vengo, un segundito. perdón. Ahí estoy. Me fui a buscar un caramelo, porque ya tenía la garganta que se estaba quejando. Ahí va. Bueno, entonces, ahí lo que te corrijo es que me estás diciendo que trabajaste lo pusiste en una postura abierta para trabajar la cadena de flexión arriba. En realidad, ni abierta ni cerrada. Esto sería lo que le estás trabajando la cadena de flexión. ¿Mm? De todos modos, ¿cuál sería la postura de facilidad para la cadena de flexión? Cerrada. Claro, tendríamos que cerrarla, no abrirla, en todo caso. Lo que pasa es que yo usé esa postura porque quería trabajar la cadena de apertura, pero no podía, no alcanzaba a llegar a... Sí, esa. No, por ejemplo, no alcanzaba, quería hacer la segmentaria para trabajar el ilíaco izquierdo, y él no alcanzaba a tomarse los pies, empezaba con mucha compensación. Eso le puse la para trabajarla como... Espera que se distorsiona. A ver, lo que pasa que lo ideal es primero trabajar cada cadena en su punto de anclaje. Muy buenas. Llegamos ya al quinto objetivo. Ya prácticamente lo tenemos.
Y el quinto objetivo no es ni más ni menos que las sesiones. ¿Sí? O sea, ya tenemos todo trabajado, ahora tenemos que juntarlo todo y aplicarlo de manera